en esta sesión. Yo soy Has Blady, especialista en analítica para Google Cloud Colombia. Mucho gusto para todos. Y pues entrando en materia, entonces empecemos por contarles que pues Google está trabajando en Machine Learning e inteligencia artificial desde el mismo momento en que fue creado Google hace 22 años ya, cuando empezamos con el buscador, pero tal vez a la fecha, al día de hoy, ustedes están familiarizados con soluciones que utilizan ustedes de Google en su día a día, como por ejemplo el Google Assistant, los que de pronto lo utilizan, o los que de pronto tienen en su celular Google Fotos y ven que de pronto Google Fotos simplemente con organizarle sus fotos ya les está creando tags, les está mostrando, por ejemplo, esto sucedió hace un año y les está mostrando momentos y por detrás de eso hay una capa que ya está trabajando analítica avanzada, ¿sí? Y no sé, se pueden hacer, reconocer, por ejemplo, objetos, personas, lugares desde el mismo teléfono con Google Fotos, ¿sí? O lo que estamos viendo ahí en esta lámina a la derecha, este carrito que está apareciendo aquí. Este es un proyecto que nació en Google, que hoy en día existe, que se llama Waymo. No sé si de pronto lo han escuchado. Este es un self-driving car, pues actualmente está corriendo en Estados Unidos, donde se está utilizando inteligencia artificial para prestar servicio de transporte inteligente y seguro en algunas ciudades de Estados Unidos. Entonces, todo el tiempo Google es una compañía que está innovando y está desarrollando productos y soluciones pues, para las personas del común como nosotros o a nivel empresarial a través de la nube de Google. Para los que tal vez no estén familiarizados, Google ofrece un servicio de nube pública y se llama así, Google Cloud. Y no solamente somos fuertes en inteligencia artificial y en machine learning, sino que también ofrecemos un portafolio completo de soluciones a nivel de infraestructura, tecnologías para desarrollar aplicaciones modernas, soportar ambientes híbridos. E indiscutiblemente, pues sí, nuestra gran fortaleza siempre ha sido y será machine learning, ya que Google trata de embeber machine learning y analítica avanzada pues en todas sus soluciones. Si avanzamos un poquito más en la presentación, gracias, podemos ver, por ejemplo, que tenemos soluciones o servicios que van desde lo que hemos llamado Smart Analytics, y aquí estamos hablando, por ejemplo, que ofrecemos soluciones para modernizar hoy en día bodegas de datos, para soportar toda una estrategia de marketing digital o estrategias de marketing para llevar datos a la nube e integrarse con distintas soluciones, no solamente con las de marketing cloud que ofrece Google. También tenemos servicios como hoy en día se están posicionando tan fuerte para desarrollar lo que se conoce hoy en día como lagos de datos, que se están convirtiendo como en el pilar fundamental para desarrollar soluciones analíticas, soluciones de inteligencia de negocios. Entonces, nuestro portafolio va desde ofrecer este tipo de soluciones hasta ofrecer, por ejemplo, ya bajo la premisa de Google de democratizar la analítica, ofrecer ya soluciones ya tipo software as a service que se puedan utilizar donde ya se estén ofreciendo servicios de inteligencia artificial, como asimismo estamos ofreciendo también los building blocks para construir estas soluciones a la medida de las necesidades. Si avanzamos un poco más en la presentación, podemos ver que a nivel de estas soluciones que ya son tipo software as a service, podemos hablar hoy en día de soluciones que están utilizando inteligencia artificial para hacer minería de texto o hacer analítica avanzada sobre documentos o sobre información no estructurada, soluciones que están del lado, por ejemplo, de retail o de marketing digital para soportar, transformar las experiencia del cliente, o por ejemplo en el sector financiero, toda la parte de analítica avanzada para hacer desde análisis de riesgo de crédito hasta analítica de clientes y segmentación de clientes. Ahí podemos ver algunos casos de compañías conocidas a nivel mundial, donde ya tenemos casos de éxito con Google en estas industrias.
Si avanzamos un poco más, podemos ver, por ejemplo, que ya puntualmente en este tipo de soluciones ya a nivel de software as a service, podemos concentrarnos, por ejemplo, en estas tres. Un servicio que tenemos ya listo que se llama Documents AI, para justamente procesar toda la parte de documentos y generar insights y hacer minería de texto avanzada sobre los documentos. O Contact Center AI, que ahorita les voy a hablar un poquito más sobre esta solución. Y a nivel de retail, ya tenemos un servicio reciente que es un motor de recomendaciones que ya estaría listo como un servicio. Y esa sería como la apuesta que está haciendo Google en este momento, democratizar aún más la inteligencia artificial y la analítica para que, por un lado, estén los building blocks para que ustedes puedan construir sus soluciones a la medida, pero por otro lado, ya estemos ofreciendo soluciones ya hechas, lo que se conoce como el famoso software as a service. Entonces, si detallamos un poquito más, si avanzamos, podemos ver, por ejemplo, que a nivel de Contact Center AI, esta ya es una solución tipo SaaS, Software as a Service, donde nosotros hemos desarrollado el centro, el Contact Center inteligente, donde nos integramos con soluciones que ya existen en el mercado, como las que están apareciendo acá en pantalla. Y bueno, ya aparecen algunas empresas que son partners de Google, que prestarían ya, digamos, servicios de implementación de esta solución, pero el objetivo es justamente integrarnos con estas soluciones que ya existen para ofrecer un asistente virtual y un agente virtual que justamente se combine con estas soluciones y por un lado esté el factor humano que va a seguir existiendo, pero por otro lado esté ya automatizado lo que sería el asistente virtual. En la siguiente, si avanzamos un poco, ahí podemos ver una pequeña arquitectura así súper general, cómo funcionaría. Por un lado están estas soluciones que ya existen. Nosotros lo que hacemos es integrar este contact center AI sobre estas soluciones para crear ese agente virtual que está apareciendo ahí a la izquierda, que tendría capacidad de voz y de chatbot, por ejemplo, y que a su vez, cuando se empiecen a generar las interacciones, llamémoslo así, decida autónomamente en qué momento derivar hacia un agente humano o no, o si puede llevar el 100% de la conversación y de los requests que están haciendo, lo va a poder implementar. Por debajo él tendría toda una capa de una base de conocimiento que se apoya en otros servicios de Google, como por ejemplo para reconocer de voz a texto o de texto a voz o hacer procesamiento de lenguaje natural. ¿Sí? Entonces, estas son soluciones que ya Google está desarrollando, que estarían ya hechas, listas para ser utilizadas y para integrarse como con esos backend que conocemos y para de ahí en adelante hacer toda la explotación y toda la analítica que se necesite. Si avanzamos un poco más, bueno, mencionarles que para Contact Center AI recientemente, hace poco, en julio, una de las firmas así o compañías grandes a nivel mundial que adoptó esta solución de Contact Center AI es Verizon. Entonces, es algo que está público, ustedes lo pueden consultar. Verizon adoptó nuestra solución de Contact Center AI y hoy en día pues reemplazaron su sistema, lo integraron con esta solución y hoy en día está funcionando. Si nos vamos ahora para la parte de retail, como yo les mencionaba, recientemente también ya tenemos un servicio listo que se llama Recommendations AI, que básicamente es lo mismo, es un servicio pues que va a ofrecer un punto de integración para poder implementar un motor de recomendaciones y que ustedes ya le puedan personalizar esa base de datos o esa base de conocimiento y puedan configurarlo para que puedan tener ya listo el motor de recomendaciones basado en, por ejemplo, en datos que tengan no sé, la tienda, está orientado a retail, entonces en datos que ya tenga la tienda y se puede configurar. Esto también se puede combinar como, por ejemplo, con soluciones a la medida que se pueden desarrollar, que esos son los building blocks que les menciono, y, por ejemplo, se podría implementar una solución como la que está apareciendo en pantalla, hacer un buscador 100% basado en imágenes, que permita, no sé, identificar, por ejemplo, un producto en tiempo real capturando imágenes y que una vez capture esa imagen
puede irlo a buscar el catálogo de productos y puede hacer bien sea o la recomendación integrándose con el otro servicio que ofrece Google, o generar una serie de eventos para tomar decisiones que permitan guiar o mejorar la experiencia de compra de un usuario final, ¿sí? Entonces, es apenas unos pequeños ejemplos de lo que podemos estar haciendo y ofreciendo a nivel de soluciones de analítica avanzada. Aquí está apareciendo, por ejemplo, el de Recommendations AI, que también es un servicio. Entonces, de nuevo, como para ya empezar a recapitular un poco, Google tiene la tecnología y la sigue aumentando y madurando. Tenemos el portafolio pues, de los más completos que hay a la fecha y tenemos como esa filosofía de democratizar y de que ya estemos ofreciendo servicios que ya estén listos, como también todos los building blocks que se requieran para armar la solución a la medida, ¿sí? Y pues como trabajamos con una amplia y extensa red de partners, también lo que tenemos o lo que sucede con nuestro modelo es que algunos partners, si nosotros no tenemos ya la solución como tal hecha, partners que están trabajando con nosotros, que son aliados de Google, ya la tienen desarrollada y esa solución pues corre sobre la nube de Google. Entonces, está completo el portafolio, tanto 100% desarrollado por nosotros como con soluciones de aliados que son partners nuestros. Básicamente eso era como una breve introducción a lo que está haciendo Google hoy en día. Estamos atentos si necesitan ampliar información sobre nuestras soluciones o sobre nuestro portafolio. Muchas gracias. Gracias, Hans-Brady, por la presentación. Los que deseen contactarla, ahí está su correo. Y definitivamente, como lo mostraste, el tema de la analítica hoy en día tiene un poder muy grande porque se le ha asociado el tema de la inteligencia artificial y machine learning, lo que le genera un valor todavía mucho más importante para las compañías. Bueno, continuando con la presentación, tengo el gusto de presentar a Juan Felipe Osorio. Juan Felipe Osorio es ingeniero de inteligencia artificial y machine learning en Oracle. Él es matemático y estudiante de último semestre de estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente apoya la arquitectura de soluciones que involucra data warehousing, big data y analítica para las organizaciones usando la tecnología de Oracle. Bienvenido, Juan Felipe. Muchísimas gracias, Eduardo, y muy buenas noches para todos. Bueno, entonces, si quieres, puedes empezar con la siguiente lámina, por favor. Bueno, pues muchísimo gusto. Claramente, pues yo hago parte de la organización de conocimiento en Oracle hoy en día. También en la sesión de preguntas vamos a contar con la participación de un compañero que se llama David Suárez. También si tenemos dudas al final de la sesión, con muchísimo gusto. Pero bueno, entonces arranquemos. El tema hoy en día para Oracle, al hablar de la analítica, cuando nosotros queremos ofrecer nuestros servicios de analítica, empezamos con un concepto de construir una organización data-driven. Entonces, puedes darle dos láminas hacia adelante, por favor. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos crear una organización data-driven? La idea es que aquí nosotros empecemos identificando el valor que tienen los datos hoy en día para el mercado, ¿cierto? Tenemos un recurso que han sido catalogado por bastantes expertos ya en el mundo como el más valioso, ¿cierto? En este momento, y que si hace algunos años el hardware de informático era ese asset principal para las compañías, hoy en día son los datos, ¿sí? Entonces, esto es importante recordarlo y empezar por este punto que le da la importancia a Oracle a los datos, ya que pues en principio siempre ha sido pues líder en gestión de los datos, ¿cierto? Y este es un primer enfoque que tenemos de la analítica. ¿Cómo vamos a construir nuestras organizaciones data-driven y identificando la importancia de nuestros datos? Entonces, siguiente, por favor, Eduardo. Que resolver temas también, obviamente, en nuestras compañías en términos de finanzas. Contamos también con problemas de negocio que se refieren a la experiencia de nuestros clientes, finanzas, a la
nuestras campañas están siendo efectivas, con la analítica en el marketing, cómo podemos también apoyar en temas de automatización, ¿cierto? Nuestras fábricas, nuestros procesos, aportar a distintos problemas de negocio con los datos. Entonces, este es el punto aquí. Entonces, siguiente, Driven y cómo la conté por Eduardo. ¿Qué es exactamente una recibimos? Tradicionalmente, las decisiones que tomamos, las tomamos. Es decir, que nosotros simplemente estamos sesgados a un ecosistema en el cual hemos crecido profesionalmente, hemos visto los mejores casos usando nuestra intuición, nuestra experiencia, ¿sí? Hemos visto, ¿cierto? Son las prácticas, pero lo que queremos es ser impulsado por los datos, es decir, que nuestras decisiones estén tomadas bajo nuestros datos, sean mecanismos. No vamos a estar sesgados por alguna realmente nuestra experiencia en particular, por algún proveedor, por alguna experiencia que nos alimente realmente nuestros sistemas de información, sino que nuestra organización, todas las personas puedan tomar sus decisiones. Perfecto. Entonces, basados en los datos. Entonces, estos tres componentes esenciales que pongo allí. El primero, el acceso y el uso a la mayor cantidad de nuestras fuentes de datos. Como bien lo veníamos conversando en los primeros minutos, un punto interesante aquí es pensar que nuestras fuentes de datos no solamente van a ser relacionales. Hoy en día estamos en un mundo que involucra fuentes de datos que tenemos imágenes, tenemos PDFs, tenemos una cantidad y diversidad de fuentes de datos que a la final nosotros tenemos que pensar también en cómo vamos a acceder a estos datos, porque no van a ser los mismos mecanismos que nos permiten acceder a este tipo de información, ¿cierto? Y qué uso le vamos a dar para construir analítica sobre estos datos, ¿cierto? Es por eso que en la segunda cajita que vemos allí tenemos ya el uso de la analítica avanzada y el machine learning para esa extracción de valor, y es aquí cuando me detengo un poco también a reflexionar en temas de los roles que hoy en día están jugando respecto a una organización data driven, ya que claramente en el mercado laboral tenemos desde estadísticos, tenemos ingenieros muy bien calificados, tenemos economistas y tenemos una gran diversidad y un ramillete de profesiones que se crían en el análisis de datos, pero la idea es que, como se menciona allí en la tercera cajita, nosotros también podamos contar con herramientas de analítica de negocio moderna, es decir, que estén aumentadas por el machine learning y la inteligencia artificial y que también nos permitan tomar esas decisiones a personas que no nacieron con los datos, es decir, que contemos con una cultura organizacional que al final también refleje esta analítica de negocio y que todas las decisiones que se tomen, ya sea el científico de datos que tiene toda la formación en los algoritmos, como también las personas que están en la parte del negocio y que no tienen pues una formación tan fuerte en este aspecto. Entonces son estos tres pilares esenciales: el acceso a los datos, la analítica del machine learning y todos los temas que conocemos tradicionalmente como BI y que en este caso lo estamos aumentando un poco más por ayuda de la inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Eso, perfecto. Entonces, ¿qué capacidades vamos a habilitar finalmente cuando tengamos una organización y qué vamos a necesitar para crear esta organización data-driven? Vamos a necesitar, en principio, vamos a necesitar la gestión de nuestros datos, como con lo que les venía mencionando, de qué manera voy a acceder a mis datos, ¿cierto? ¿Cómo los voy a usar? ¿Cierto? Esa es la primera cajita. La segunda, toda la parte de la ciencia de datos es importante aquí, ya que yo realmente estoy tomando mi compañía como un caso para hacer yo ciencia sobre mis datos, ¿cierto? Es decir, que claramente las soluciones pueden venir muy genéricas, perfecto, los algoritmos están preconfigurados, pero al final lo que yo estoy logrando es conociendo de tal manera mis datos que realmente termino haciendo ciencia sobre ellos, ¿sí? Estoy realmente no solo utilizando, sino aprendiendo y de todas las experiencias que tiene el negocio para yo poder explotar al máximo esta parte de la ciencia de los datos. Y una tercera parte que es la analítica del negocio, ¿cierto? Que es el tercer componente del cual hablábamos hace un segundo, el cual hoy en día, como les repito, debe estar aumentado por el machine learning y la inteligencia artificial. Es decir, que no me basta hoy en día por simplemente construir unos dashboards hermosos, sino que yo también pueda tener esas recomendaciones de un sistema que me permita tomar unas decisiones mucho más objetivas. Listo.
Entonces, aquí vamos a ir por pasos. Aquí yo he construido simplemente una arquitectura muy general, un esquema que nos va a permitir entender un poco cómo aterrizamos estos 3 componentes que consideramos para una organización data-driven, y es pensar primero en nuestras fuentes, porque nuestras fuentes pueden ser de diversos tipos. Por ejemplo, pueden ser las mismas aplicaciones empresariales que hoy en día, pues, obviamente apalancan, por ejemplo, toda la información de nuestros clientes, la información financiera de nuestras empresas, ¿cierto? Pero también debemos pensar que hay distintos mecanismos también que nos van a generar datos y que van a ser esenciales en un futuro. Por ejemplo, supongamos que, como ven allí, tenemos dispositivos o redes sociales, tenemos otro tipo de información, y les coloco un ejemplo bien interesante. Entonces, pensemos en que un cliente hoy en día, no sé, entramos a un marketplace y el cliente está en pleno cliqueo, estamos bajando en la página, estamos buscando, por ejemplo, queremos comprar una bicicleta, y yo quisiera, por ejemplo, traquear cuál es ese comportamiento de ese cliente. Es decir, que este tipo de data no corresponde a algo que tradicionalmente nosotros, por ejemplo, tendríamos como una tabla de una fuente relacional, sino que ya tenemos otro tipo de información. Entonces, veamos el siguiente cuadro, por favor. Entonces, basados en este ejemplo, ¿cierto? Nosotros tendremos que hacer la ingestión del tipo de dato, ¿cierto? Ya sea de diversas maneras. Aquí, por ejemplo, tenemos, para el caso que les comentaba, si yo quiero, por ejemplo, hacer la ingesta del comportamiento de mi cliente que está en mi sitio web, ¿cierto? De mi compañía, yo quisiera de alguna manera captar el comportamiento en tiempo real para yo analizarlo y devolverle inmediatamente alguna recomendación. Esa sería como la lógica, y vemos que muchos de los sistemas hoy en día están en este estado. Entonces, esta es una primera parte, la ingestión de los datos que hacemos. La segunda tiene que ver con la gestión de los datos, y aquí es importante entender que la gestión de los datos hoy en día debería dedicarse un poco más a la manera en que nosotros vemos la administración de estos sistemas de información que gestionan los datos, ¿sí? Nosotros debemos pensar en, ¿mi sistema realmente me permite innovar o me permite realmente consumir la mayor parte del tiempo administrando este tipo de sistemas? ¿O realmente yo paso la mayor cantidad del tiempo no analizando mis datos, ni innovando, ni haciendo realmente analítica, sino... Entonces, son esta clase de preguntas que tenemos en esta segunda parte de la gestión de los datos. Y terminamos con una tercera parte acá, importante, perfecto, que es el acceso a estos datos. Entonces, una vez yo he identificado correctamente cuál es mi fuente, he identificado también la manera en que debo hacer la ingesta de este tipo de datos, y también he identificado este sistema de información que me va a almacenar correctamente y me va a dar unas características de elasticidad, de eficiencia. ¿Cómo voy a acceder a los datos? ¿Quién va a acceder a mis datos en la organización? Entonces, en términos de analítica, es aquí cuando nosotros podemos tanto visualizar, analizar y hacer todo el entrenamiento de los modelos de Machine Learning que hoy en día escuchamos, para poder hacer este análisis sobre los distintos tipos de fuentes de datos que existen, ¿sí? Entonces, bueno, y finalmente, entonces, una vez yo he accedido a los datos, logro hacer el análisis. Estos consumidores que vemos en la parte de la derecha, quiero que también entendamos que no simplemente van a ser las personas que toman las decisiones, sino también hoy en día podemos conectar inmediatamente toda esta analítica, todo este conocimiento que tengo de mis fuentes a las aplicaciones. Puedo llevarlo también a automatizar los procesos, por ejemplo, dentro de mis fábricas. Entonces, es aquí donde termina, y uno diría, listo, entonces empiezo a operar óptimamente. Pero aquí hay un ciclo importante que quiero también dejar claro, y es en el cual nosotros debemos tener en cuenta que una vez termina la información, ¿cierto?, siendo consumida, por ejemplo, por la aplicación. Pensemos, sigamos en el ejemplo de la persona que está comprando algo por internet. Yo debería tener el feedback inmediatamente de cómo estoy realmente yo recomendándole a mi cliente. Realmente sí soy siendo efectivo con la analítica que yo le produzco. Es por esto que yo propongo, o sea, y realmente Oracle en este sentido, por ejemplo, ya vamos a pasar a una parte de producto para que vean cuál es el análisis. Propone una serie de servicios los cuales se adaptan para que yo tenga esa retroalimentación, ¿sí?, de cómo yo estoy recomendando y si mis algoritmos están ciertamente siendo efectivos, ¿sí? Entonces, bueno, este es un punto importante, y por eso vemos aquí, por ejemplo, en la parte de ingestión, pues ya para las distintas tipos de cargas que yo necesito cargar a mi plataforma analítica, ¿cierto? Tenemos algunas de integración de datos, algunas, por ejemplo, tendrán que ver con inteligencia, por ejemplo, IoT, ¿cierto? El Internet de las cosas, que yo pueda conectar mis assets a Internet y que estos me envíen alguna información muy valiosa sobre, y que estén realmente sensando y captando todo lo que sucede alrededor de ellos y llevándolo entonces
a la parte que les quiero comentar y que quiero que nos quede acá, y es cómo hoy en día nosotros ofrecemos en la parte de gestión de datos para nuestra plataforma analítica lo que es Autonomous Data Warehouse, que es un ejemplo de lo que hoy en día es un sistema autónomo, ¿sí?, para realizar toda la gestión de nuestros datos. Entonces, es un sistema que actualmente cuenta con unos pilares muy importantes de autogestión, de autoseguridad, de autoparcheo. Es decir, que estas decisiones se están tomando autónomamente, ¿sí?, dentro de este sistema de información, lo cual nos va a permitir que ahorrar mucho tiempo y realmente irnos a la innovación en términos de analítica. Es por esto que, por ejemplo, hoy en día, en la última versión de la base de datos, que esta es la joya de la corona hoy en día en Oracle en gestión de datos, nos va a permitir hacer machine learning, por ejemplo, dentro de la base de datos. Es decir, que hoy en día contamos con un sistema en el cual nuestros DBAs, ¿cierto?, están migrando a un nuevo rol en el cual ellos mismos van a desarrollar los algoritmos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿quién más tiene el conocimiento en realidad de nuestros assets realmente de datos dentro de la empresa, dentro de nuestras compañías? Van a ser nuestros DBAs, ¿cierto? Las personas que están a cargo y que custodian los datos y que hacen que nuestro sistema de información funcione a la perfección. Y bueno, ya para cerrar, entonces, bueno, después de ver cómo aterrizamos este concepto, hay un caso muy especial, el cual les quiero comentar, y es del Grupo AGEA, el Grupo Empresarial AGEA. Es el dueño del diario El Clarín en Buenos Aires, ¿sí? Es un caso de éxito con nuestra bodega de datos autónoma y es un pequeño ejemplo de todo este universo analítico que se nos puede venir, pues, para los distintos casos de uso. Pero ¿qué pasa? Como todos sabemos, pues estamos en una era de transformación digital y los periódicos no son la excepción, en el cual el Clarín, por ejemplo, en medio de su transformación digital, decidió apostarle al tema de Autonomous Data Warehouse y en el cual ellos decidieron construir las vistas 360 de sus lectores y también recibir en esta bodega de datos más de los 20 billones de clics que se hacen y búsquedas a diarias en su página web. Es decir, que lograron conectar tanto la información de sus lectores, que ya viene per se del negocio que conocemos dentro de sus sistemas, y también el comportamiento que hoy en día tienen en su sistema web de lectura. Bueno, esto así logrando también un cambio importante, ¿sí? Se logró un revenue de más de $2 millones en 18 meses por este nuevo enfoque analítico de la compañía, y que también pues el gerente de AGEA, del grupo AGEA, tiene un video muy interesante, también lo pueden ver para que exploren también este caso de éxito que tenemos en términos de analítica. Y bueno, yo creo que este es el mensaje que quería entregarles el día de hoy, y espero que hayan acumulado dudas para el final de la sesión, para también entrar a debatir un poco. Muchas gracias. Juan Felipe, muchas gracias. Muy buena la presentación y la arquitectura que tú presentaste. Como Juan Felipe lo ha dicho, pueden ir colocando en el chat las preguntas que vayan surgiendo para poderlas revisar al final de nuestra presentación. Bueno, terminamos con Aaron Cárdenas. Aaron Cárdenas es ingeniero preventa de Analytics y Big Data en Micro Focus. Estudió Ciencia de la Computación en la Universidad Autónoma Metropolitana y cuenta con una maestría de Tecnología de Información y Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene más de 15 años de experiencia en diseño de arquitectura para sistemas y bases de datos. Se ha desempeñado tanto en el sector público como director general adjunto de Tecnología de Información de una Secretaría del Estado Federal, como en la iniciativa privada como consultor y arquitecto de sistemas en distintas empresas líderes de la industria. Actualmente realiza su labor como parte del equipo de ingenieros de Vertica para Micro Focus Latinoamérica, por lo que se ha especializado en el desarrollo de soluciones para análisis de grandes volúmenes de datos. Bienvenido, Aaron. Muchas gracias, Eduardo. Te agradezco mucho. Muy buenas tardes a todos. La idea de hoy es platicarles un poco sobre la visión que nosotros en Micro Focus tenemos sobre Big Data y sobre Analytics en particular, ¿correcto? Entonces, si vamos avanzando, Eduardo, por favor, quisiera hablarles un poquito también sobre todas las tendencias que nosotros estamos viendo en el mercado. En los últimos 12 meses,
son las tendencias que hemos visto nosotros cuando visitamos clientes, cuando trabajamos en implementaciones, cómo podemos aprovechar toda esta data que se está generando en la compañía para poder obtener insights que le den valor a los datos, ¿correcto? Si avanzamos, Eduardo, las tres grandes tendencias que nosotros como Micro Focus vemos en el mercado son el crecimiento masivo de los datos, que no es secreto para todos estamos conscientes de ello, la enorme oportunidad que existe en el aprovechamiento de tecnologías de tipo cloud y también todas las innovaciones que pueden venir derivadas de el machine learning y analytics. Mis colegas ya han hablado también bastante sobre la importancia que esto tiene. Hablemos también sobre Hadoop. Es otra pieza importante de esta ecuación de Big Data. Hadoop nos trajo en su momento muchas ventajas, nos permitió trabajar a escala de petabytes incluso, no requerir appliances, sino utilizar clústeres de hardware commodity y poder utilizar diferentes tipos de información. Aquí la idea siempre ha sido aprovechar el poder de la innovación open source. Avanzando, por favor, lo que se ha visto también, lo que hemos visto también, la siguiente, por favor, Eduardo, si fueras tan amable. Lo que hemos visto también es que, sin embargo, Hadoop no es la panacea. Hace algún tiempo, cuando a la gente se le preguntaba cuál era la primera palabra que venía a su mente cuando escuchaban hablar de Big Data, casi siempre la respuesta era Hadoop. Todos relacionaban Big Data con Hadoop. Pero lo que hemos visto es que Hadoop también tiene sus limitaciones y que los silos de datos continúan creciendo. Este es un síntoma que seguramente muchos de ustedes han visto en sus compañías. Bases de datos con información que no se puede correlacionar entre sí. Si avanzamos, Eduardo, por favor. Nosotros en Micro Focus le apostamos a tenemos tres grandes apuestas, tres grandes big bets. Primera es atacar esta problemática de los silos de información, las bases de datos que se encuentran en diferentes áreas de la compañía y que se utilizan para diferentes propósitos. Estos silos de información nosotros tratamos de concentrarlos en un solo data warehouse para poder llegar a este single source of truth, que es un objetivo que muchos de ustedes seguramente tienen, pero que es muy complicado de obtener. El poder tener una fuente única de verdad que nos permita tener una versión de la información y que esa información pueda ser servida en tiempo real a todas las áreas de la empresa. Todas las compañías quieren eso. Muchísimos CIOs con los que he tenido oportunidad de hablar me han dicho eso. Queremos tener esa fuente única de verdad, pero es algo muy complicado. Entonces, ¿cómo podemos llegar a eso? Teniendo un data warehouse que nos permita absorber todos esos silos de información independientemente de en dónde se encuentren. También aquí la idea es aprovechar todas las ventajas que nos ha traído la nube. El tener acceso sencillo a cómputo y storage de manera prácticamente ilimitada, as a service, cero mantenimiento en data centers y acceso en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, de acuerdo a lo que se requiera. Pero, como hemos dicho, también esto, si vamos adelante, tiene sus desventajas, que es los costos que puede llegar a tener. De origen, el trabajar en nube pudiera hacernos pensar que vamos a ahorrar mucho dinero, pero lo que se puede ver es que los costos pueden crecer de manera muy rápida sin darnos cuenta. Segundo, siempre hay preocupaciones sobre la privacidad de la información. La data al final del día va a encontrarse físicamente, casi seguramente en otro país, y eso puede representar inconvenientes para mi compañía. Y tercero, tenemos también que tratar de evitar este vendor locking. Cómo algunos proveedores tratan de que no utilicemos herramientas que estén fuera de su ecosistema. Aquí la idea es, nosotros entendemos que un ecosistema de Big Data es un ecosistema heterogéneo que se compone de muchos elementos de software, de tecnología, de procesos, y bueno, nosotros venimos a encajar como una parte de todo ese conjunto tecnológico. Si continuamos en la presentación, la segunda apuesta de Micro Focus, como pueden ustedes ver, es el poder trabajar en ambientes híbridos. Como les digo, se puede aprovechar el buscar esa fuente única de verdad, ese data warehouse central, on-premise, y también vamos a poder hacerlo en la nube.
Sin embargo, muchísimas compañías, como vemos en el siguiente slide, están aprovechando el tener ambientes híbridos, es decir, ambientes que aprovechan implementaciones de nube y al mismo tiempo una parte del ambiente se encuentra on-premise y puedo tener ambos ambientes colaborando entre sí, ¿de acuerdo? Aquí la clave para poder aprovechar todo esto es hacer uso de la analítica predictiva. Aquí lo que nosotros proponemos con nuestras tecnologías, las tecnologías de Google, de Oracle y de Micro Focus es poder hacer esta analítica descriptiva en tiempo real, poder en tiempo real producir los reportes que ustedes están generando, no tener que esperar horas a generar esa información. Pero no queremos nada más eso, queremos ir más allá, queremos hacer analítica predictiva. Queremos predecir qué es lo que va a pasar en el futuro con base en la información histórica que tenemos utilizando estos algoritmos de Machine Learning, ¿no? Que provienen de universidades, de centros de investigación avanzada y que nos permiten aproximarnos a lo que va a venir en el futuro, crear modelos de predicción usando la información histórica. Si continuamos, Eduardo, por favor. Aquí es importante cuál es la desventaja que se ha visto con estos temas de Machine Learning y es algo de lo que seguramente ustedes podrán comentar. Muchos de estos proyectos es difícil aterrizarlos a aplicaciones productivas de la empresa. Muchos de ellos se quedan en proyectos académicos, de universidad, proyectos de ciencia que muchas veces suenan interesantes, pero que nunca llegan a producción, a interactuar con el cliente, a ofrecer un beneficio para la compañía. Entonces, aquí la tercera apuesta que nosotros tenemos es justo esa, el operacionalizar el Machine Learning a escala. El que esos proyectos no se queden en la caja de todos los proyectos interesantes que pudiéramos hacer si tuviéramos tiempo, sino que podamos realmente aprovechar estas tecnologías. En el siguiente slide hablamos justo de eso y es lo que decimos, operacionalizar esos procesos. Otra tendencia también muy importante que nosotros hemos estado viendo en términos de mercado, entre lo que nos han comentado los analistas, los clientes, otras empresas, es esta tendencia de la separación del cómputo y el almacenamiento. Antes, ustedes saben, se trabajaba con un solo appliance gigante en un ambiente monolítico en el que si algo fallaba, todo falla. Hoy en día se trata de separar cómputo, separar almacenamiento y que puedan trabajar de manera separada. Eso me da flexibilidad para poder crecer el cómputo cuando lo requiera y me da también capacidad de almacenamiento prácticamente ilimitada. Cuando tenga picos de requerimiento computacional, puedo puedo acceder a recursos de cómputo adicionales y también puedo tener un storage prácticamente ilimitado. Esto se puede hacer on-premise o se puede hacer en la nube. En el siguiente slide les quisiera yo platicar un poco cuál ha sido esta evolución de las tecnologías de Big Data, ¿no? Ya decíamos, estas tecnologías han ido de ser bases de datos orientadas a filas, bases de datos tradicionales, a tecnologías columnares que ofrecen una tasa de compresión muy alta, a trabajar en la nube, a tener integración con Hadoop, a tener integración con herramientas como Kafka, como Spark, que nos van a permitir atacar casos de IoT, de Internet of Things. Y por último, esta tendencia que tiene que ver, si continuamos, Eduardo, por favor, con el Machine Learning, con el aprovechar todos estos algoritmos de analítica predictiva. Estas son las tres grandes apuestas de Micro Focus. Nosotros utilizamos una tecnología que se llama Vertica, es una base de datos columnar, no requiere appliance, que puede crecer hasta los petabytes y que justamente está diseñada para esto, para hacer analítica predictiva. Las tres grandes apuestas de Micro Focus son justamente esas. Uno, unificar los hilos de información para poder tener ese single source of truth. 3, 2, trabajar con ambientes híbridos, es decir, de nube y on-premise. Y 3, operacionalizar el Machine Learning, que estos proyectos, como les digo, se puedan convertir en una realidad y que generen beneficios tangibles para la compañía. Finalmente, adelante, Eduardo, por favor.
Platicarles rápidamente algunos de los casos de éxito que hemos tenido con clientes que utilizan las tecnologías de Micro Focus, clientes que están absorbiendo cantidades enormes de datos, 10 billones de transacciones en minutos, Uber, que está haciendo analítica predictiva, analítica geoespacial, The Trade Desk, que tiene un clúster, una sola base de datos de Vertica con 300 servidores, TurboTax, que realiza analítica predictiva y de crédito en tiempo real. Entonces, como les digo, la idea es esa, que no sea un tema la tecnología, quitarle complejidad a la administración para poder dedicar tiempo a la analítica. Finalmente, algunos de los casos que nosotros hemos visto para los que se utilizan las tecnologías de Micro Focus son estos de Data Warehousing Central, de tener Data Lakes, de tener Data Marts, la vista 360 grados de los clientes, prevención de fraude, o Next Best Action o Next Best Offer, exploración de datos, analítica predictiva para detección de churn. Cuando uno de mis clientes está a punto de ir a la competencia y yo quiero tomar una acción para ello. Experiencia de los clientes, opciones de precios, elasticidad, etcétera. Bueno, finalmente concluyo con esto. Nuestras tecnologías nos permiten realizar analítica en tiempo real, nos permiten tener business intelligence en tiempo real. Los tableros que normalmente pueden llegar a tardar mucho tiempo en cargar, con estas plataformas pueden cargar en tiempo real. Tenemos también la capacidad de ser ese single source of truth, de no requerir appliance, de tener facilidad de migración al usar solamente el lenguaje estándar SQL, y bueno, el poder tener estos algoritmos de machine learning directamente a nivel de la base de datos sobre volúmenes de petabytes. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un poco lo que queríamos compartir con ustedes en Micro Focus. Si necesitan más información, si requieren más casos de éxito sobre nuestra plataforma, pueden contactar ya sea a Juan o a un servidor. Les agradezco mucho por su tiempo y el espacio esta tarde. Gracias a Aaron por tu presentación. Ahí están los datos de Juan Beltrán y de Aaron para aquellos que requieran más información y, como decía Aaron, los productos y los casos de éxito que ellos han mostrado en el día de hoy. Con esto terminamos la parte de las presentaciones. Vamos a la parte de preguntas. Los invitamos a ir colocando las preguntas en el chat. Ya tenemos algunas preguntas, entonces voy a abrir la sección de las preguntas. Voy a dejar de presentar. Tengo aquí la primera pregunta. A ver, la escribe Juan Enrique Rose. Dice, ¿qué experiencia han tenido respecto de modelos de Machine Learning y su capacidad de adaptación a eventos externos, como la pandemia o resultado de las elecciones? ¿Alguno de los tres que quiera responder? Sí, por aquí, si quieres, Juan Felipe Osorio. A ver, yo enciendo mi cámara. Bueno, sobre estas experiencias que se tienen sobre los modelos de Machine Learning frente a una eventualidad como lo es una pandemia, unos resultados de elecciones, algo que realmente me muevan la cifra de la media de los datos que normalmente se trae, aquí con lo que, o sea, la mayor herramienta con la que podemos contar es un sistema que pueda entrenar nuestros modelos en tiempo real, ¿sí? Es decir, que nosotros podamos entender esos últimos cambios, ya que como la variable tiempo está aquí involucrada, ¿sí? Cuando nosotros entrenamos estos modelos ante este tipo de eventualidades, nosotros debemos entender que las autocorrelaciones más fuertes, es decir, la relación con los tiempos pasados más fuertes, son con las que acaban de ocurrir. Es decir, que si yo llevo una semana, 2 semanas de pandemia, yo debería estar reentrenando mi algoritmo lo más rápido posible para que éste se adapte. Es decir, que, y esto también nosotros lo vamos a poder realizar en lo que les comentaba en la exposición, en donde nosotros podemos entrenar y desplegar nuestro modelo de manera muy sencilla y también vamos a poder adaptarnos, o sea, si es por el lado de las variables de la pandemia, esa sería la respuesta, entrenando los modelos en tiempo real y también ofreciendo una tecnología totalmente escalable para estas nuevas cargas que pueden enfrentar nuestros sistemas de información. Gracias, Juan Felipe. No sé si Aaron o Lady. Sí, del lado de Google tenemos público un portal que se llama Google.org,
A ver si se los puedo compartir aquí por el chat para que lo puedan ver, donde se están publicando, digamos, ya casos a nivel privado con algunas entidades. Aquí lo estoy dejando en el chat, con algunas entidades pues que ya, digamos, están permitiendo publicar esos casos, de cómo Google está apoyando a estas entidades en la parte de desarrollo de modelos analíticos. Pues, por ejemplo, tenemos ahí un caso publicado con el Boston Children's Hospital. Pues inicialmente estas organizaciones están como en Estados Unidos y en Europa, donde justamente el Boston Children's Hospital está, digamos, adelantando análisis de datos con toda la data que están recolectando de todos los pacientes que han hecho pruebas de COVID, y todas las personas que están testeando y pues que están aceptando que se puedan utilizar sus datos para estos estudios. Entonces, en ese portal, si ustedes entran, pues van a encontrar los casos con estas organizaciones. Hay algunas que están, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras. Son organizaciones tipo ONGs también, que están permitiendo como que su información se publique. Entonces, ahí pueden encontrar esos casos. También les quiero compartir, Google tiene también una comunidad open source de Machine Learning, donde, digamos, aquí la estoy poniendo, se llama Kaggle, donde ustedes pueden encontrar, como es una comunidad abierta, todas las organizaciones que están, digamos, desarrollando modelos y están generando datasets con data pública, están poniendo los modelos que están desarrollando o los notebooks que están desarrollando, y esto se está armando, esta comunidad acá se llama Kaggle. Ahí les puse el enlace, ustedes pueden entrar y no sé, ¿puedo compartir pantalla un momento o no se puede? No, sigamos con las preguntas, que tengo varias preguntas acá. Ok, listo. Gracias. Gracias, Lady. Bueno, esta pregunta para Aaron y luego los demás, de Silvia Lorena Dioses. ¿Cómo podemos promover la cultura del dato en las empresas de modo que las personas del negocio puedan aterrizar mejor estos conceptos y reimaginar sus procesos aplicando toda la potencia que acabamos de ver? Por supuesto. Gracias, Eduardo. En mi opinión, yo creo que el enfoque que deberíamos de tener para acercar estas tecnologías a las áreas de negocio, que es el enfoque que nosotros normalmente tenemos cuando visitamos clientes, no es llegar pretendiendo que nuestra tecnología va a suplantar todo lo ya existente o todo lo ya implementado hasta ahora o el mecanismo que ya existe para trabajar. No llegaríamos con Vertica a querer quitar todo el data warehouse y poner uno nuevo para hacerlo todo diferente. Es muy difícil poder hacerlo así. Sin embargo, lo que nos ha resultado a nosotros mucho más funcional es buscar un caso de uso concreto que permita resolver un pain urgente, que entregue un beneficio de negocio, un beneficio económico al área, y que se pueda entregar y se pueda implementar de manera muy rápida, que permita entregar resultados al cliente y que a nosotros como proveedores tampoco nos tome un año hacer una prueba de concepto, ¿no? Cuando el resto de las áreas empiezan a ver los beneficios que la implementación de esas tecnologías tuvieron en ese caso de uso, esta se empieza a extender a otras áreas y se empieza a ver los beneficios del analytics, ¿no? Y podemos empezar a tener más integración de datos, podemos tener correlacionamiento de datos que antes no existían, etcétera. Si es un enfoque paso a paso de ir entregando resultados rápidos y concretos para el negocio. Ya. Y reforzando esta pregunta, Eduardo Rojas nos dice, ¿cómo podemos generar ese ADN en la organización de ser un data driven? No sé si Juan Felipe. Claro que sí, Eduardo. Pues a ver, hay varios aspectos aquí importantes y yo creo que un primer aspecto es hablar de la tecnología que tienen las personas dentro de la organización, qué tan sencilla es, ¿sí? De qué manera se integran las aplicaciones con las que ellos pueden trabajar en el día a día. Y por ejemplo, aquí Oracle trae una propuesta muy interesante que es, por ejemplo, a sus aplicaciones de ERP, de HCM, de CX, todas estas aplicaciones
con las que pueden interactuar nuestras personas al interior de la compañía, que estén realmente driveadas por Machine Learning, por inteligencia artificial, ¿es verdad? Entonces, por eso yo hablo de infraestructura, coloco en la respuesta a la infraestructura que yo le brinde a las personas dentro de la organización. Y un ejemplo también claro de ello es, por ejemplo, poner al servicio de la analítica mobile, en el que, por ejemplo, cualquier empleado dentro de la organización pueda entrar a su teléfono celular y hacer un query analítico sobre su área de negocio. Entonces, ese es un ejemplo que podría plantear acá. Ya, ok. Una pregunta de Marco González es, para implementar un data lake en las empresas, ¿cuál es la mejor opción para hacerlo? ¿On-premise o en cloud? De acuerdo, si me permites, Eduardo, en mi opinión, yo creo que ambas opciones son viables. Con las tecnologías y las soluciones que podemos ofrecer los proveedores aquí presentes, yo creo que se puede hacer sin ningún problema on-premise o on-cloud. Eso va a depender más bien de la data y de para qué se va a usar. Yo más bien me permitiría sugerir y preguntar, hacer una contrapregunta. Lo importante aquí es para qué vamos a usar ese data lake, porque lo que hemos visto también es que muchos clientes se ahogan en ese data lake al no tener claro para qué lo necesitan, cuál es el ciclo de vida de la información que va a estar allí y sobre todo el no tener siempre la capacidad de explotar la data que ahí se encuentra. Muchos llenan y llenan el data lake de información y rara vez se le saca un provecho a la data que se encuentra allí, ¿no? Entonces, yo creo que es importante siempre plantearnos cuál va a ser el objetivo, el ciclo de vida de la información que va a estar allí. Y en cuanto a tecnología, yo diría que ambas son viables. Ya, bueno, aquí hay otra pregunta de Fernando Enrique López, cambiando de sector, dice, en el sector salud, ¿cómo resuelven el problema de interoperabilidad de los modelos cuando se utilizan modelos de deep learning o tipo black box? ¿Alguno de los tres? Yo entendería que cuando hablamos de modelos de tipo black box, estamos hablando de modelos que no es tan fácil llevarlos a otro tipo de ambientes, portarlos a otras tecnologías. Hoy en día, estos modelos se pueden crear en muchos lenguajes, en muchas herramientas. Los vamos a poder crear en Python. También los vamos a poder crear en R. Google, por ejemplo, tiene una librería que se llama TensorFlow, que es una librería muy, muy utilizada para temas de Machine Learning. También otros clientes utilizan herramientas como SAS o SPSS. Cada uno de esas herramientas genera modelos bajo sus propios estándares y lenguajes. La pregunta aquí es, ¿cómo hago yo para poder portar esos modelos entre herramientas? Algún cliente le puedo yo ofrecer la analítica de Vertica, pero él me va a decir, tengo años haciendo cosas en SAS. Entonces, ¿cómo puedo traer los modelos de SAS a Vertica y los de Vertica a SAS? Aquí la respuesta es, hoy en día se utiliza un estándar que se llama PMML, que es un estándar de creación de modelos. Es un lenguaje interportable que nos permitiría tomar un modelo de SAS hacia SPSS o de TensorFlow hacia Google. Aquí lo único que yo les recomendaría es, observen ustedes que las herramientas que usen sean interoperables y permitan además interconectividad con herramientas de otros proveedores o del ecosistema open source. Gracias, Aaron. Yo tengo una pregunta de pronto para los tres. Hace poco vi una frase a propósito de lo que estamos viendo que hablaba de que el futuro será de las personas y las empresas que puedan transformar los datos en productos. Teniendo eso presente y con el avance que ha tenido la analítica con el apoyo de la inteligencia artificial y el machine learning, y que ya hoy en día muchas universidades están sacando posgrado de científicos de datos, que comentaba Juan Felipe hace un poco. Hoy en día las compañías, ¿ustedes creen que deben de tener ya obligatoriamente científicos de datos o ingenieros de datos?
Ya es hora que las empresas tengan el Chief Data Officer. ¿Cómo le sacamos el máximo provecho a esto? Bueno, en el caso de Google, lo que podemos comentar es que, digamos, el rol de un Chief Data Officer existe también desde hace muchos años. Tal vez ahorita con el auge de poder estar haciendo, o la necesidad ahora sí palpable que tienen todas las organizaciones de estar haciendo analítica avanzada y machine learning, sí, digamos, nos preguntan constantemente qué estructura organizacional debo tener yo para empezar a hacer una organización orientada por los datos o que va a trabajar proyectos de machine learning. Y definitivamente, pues, sí es recomendable que se cree una estructura organizacional y que se tenga un recurso especializado y que esto se vuelva un proceso continuo, ¿no? Y de parte de Google lo que estamos haciendo es tratar de que la tecnología, digamos, sea el apoyo, pero que los skills y el desarrollo de destrezas analíticas, digamos, sea lo que venga primero. Porque, digamos, tecnología hay de sobra, pero resulta que este tipo de proyectos o soluciones que ya empieza a ver el negocio para ver de verdad los beneficios, arrancan mucho más arriba. Entonces sí se necesita, pues no sé, que se cree esta estructura, que se entrene a las personas, que se haga transferencia de conocimiento, que, digamos, sepan mapear esas necesidades del negocio a la tecnología, porque la tecnología está cambiando todo el tiempo. Los servicios que tal vez tenemos ahorita de aquí a diciembre, ya ahorita el otro año tenemos nuevos servicios, o incluso dentro de una semana ya hay más servicios. O sea, la tecnología está yendo más rápido de lo que las destrezas analíticas de las personas en las organizaciones están. Entonces, la idea es tratar de nivelar esas dos. Aaron, Juan Felipe, si quieren ampliar. Claro que sí. No, pues realmente Hasblade dio una respuesta a lo que sí efectivamente iba a comentar un poco. Y también es, pues también tener esa versatilidad, ¿cierto? De las herramientas de nuestros sistemas de información para que las personas puedan también entrenarse lo más rápido posible, es decir, tener curvas de aprendizaje que nos permitan también ser ágiles y que pues no quedemos varados porque una tecnología exige que la persona se entrene durante meses, ¿sí? Sino que realmente estos conceptos de machine learning y de inteligencia artificial sean muy agnósticos al tema de la tecnología que esté por debajo, ¿sí? Y pues es tener esa flexibilidad más que todo, pero sí, en principio la respuesta es debemos tener esa estructura organizacional que implique estos roles como de ingeniero de datos, ¿cierto? La persona pues que va a encargarse de toda la limpieza de los datos, de la transformación, ¿cierto? La persona que se va a tomar el rol de la creación de todos los algoritmos, ¿cierto? De todo ese diseño realmente de los algoritmos y de poner a prueba distintas opciones para generar sus predicciones y que esté pues realmente a cargo de este tipo de proyectos. Y pues que también nosotros estemos apoyados en tecnología open source para pues realmente tener esa versatilidad realmente de este tipo de roles. Gracias. Aaron. Claro, solo un par de comentarios. Los científicos de datos, como bien comentan ustedes, hoy en día se están convirtiendo prácticamente en una necesidad de las empresas. Todos queremos hacer machine learning y ¿cómo lo hacemos si no tenemos científicos de datos? Como comentaba Eduardo, hoy en día se están empezando a crear licenciaturas en data science, maestrías o posgrados, pero son muy pocas y en el mercado es difícil encontrar científicos de datos. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un científico de datos cuando no los hay en el mercado o cuando es caro incluso traerlos? Los científicos de datos, la buena noticia es que los podemos construir, vamos a llamar, los podemos entrenar en casa. Necesitamos tres cosas. Necesitamos alguien que sepa de estadística, alguien que sepa de temas de codificación, de SQL, Python, R, TensorFlow, y tres, que conozca, que tenga expertise en el dominio del que estamos hablando. Si tiene expertise en el dominio, si conoce programación y si sabe estadística, es una persona que se puede convertir en un científico de datos, digamos, que creció adentro de mi empresa y que puede generar excelentes resultados. De acuerdo, y ahí yo creo que también el reto importante es poder hacer el trabajo en equipo y la conexión con el negocio, porque correcto, ellos son los expertos en algoritmos, en estadísticas, en matemáticas, en programación, pero tiene que haber una forma de poderse conectar efectivamente con el negocio para que realmente produzca mucho valor a la empresa.
Voy a darle la última palabra a cada uno de ustedes para que hagan como un resumen de su presentación. Ya hemos terminado, entonces para cerrar, comenzamos con Hasblady, que nos quiera dar un resumen de su presentación, luego Juan Felipe y terminamos con Aaron. No, pues ante todo, pues agradecerles por el tiempo, el espacio de la tarde, noche de hoy. Del lado de Google, pues estamos atentos. Igual, las tecnologías con las que trabaja Google son 100% open source. Google es una compañía que nació 100% ya en la nube. Entonces, la tendencia que nosotros estamos desarrollando para que la analítica sea más democrática es justamente orientarla más hacia tecnologías serverless, servicios que ya sean de tipo software as a service, donde se concentre más la parte de desarrollar o mapear la necesidad del negocio y que la tecnología, digamos, con todo el soporte y la robustez que tiene, pues haga como el trabajo más pesado, pero que tal vez lo más importante y lo que lleve al éxito sea poder mapear adecuadamente, pues como ese caso de uso, ese caso de negocio. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y por la atención. Bueno, por mi parte, entonces, muchas gracias también por el espacio. Para la visión de Oracle en términos de analítica, pues me gustaría también dejarles este mensaje de que nosotros creamos esa organización data-driven, ¿sí? Cuando tenemos pues dos elementos esencialmente, la infraestructura adecuada y esa cultura organizacional que realmente le permita a la analítica realmente pues darnos esos resultados esperados, ¿cierto? Que no lo veamos en un segundo plano dentro de nuestra compañía, sino que creemos realmente esas verticales que nos permiten pues tener realmente esa gestión sobre realmente los datos, los activos de datos de nuestras empresas, y son estos dos componentes. Yo creo que ya hemos hablado de los componentes principales y muchas gracias a todos por la sesión y eso es. Gracias, Juan Felipe. Gracias, Eduardo. Bueno, para terminar, yo les recomendaría ataquemos esos problemas, los silos de información que tenemos repartidos a lo largo de la empresa, busquemos ingestar nueva información, no le tengamos miedo a traer nuevos tipos de datos, a aprovechar toda esa dark data que hoy en día no se le está sacando ningún jugo por diferentes razones. Veamos los datos como un medio poderosísimo para cambiar el mundo, para poder traer grandes beneficios a nuestra empresa, aprovechando estas tecnologías que sin duda, bueno, han traído y seguirán trayendo enormes beneficios a las empresas, ¿no? Y a las personas. Agradecerles el tiempo esta noche y de reiterarles, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Eduardo, por el tiempo también. Gracias, Aaron. Bueno, para terminar, aquí hay una pregunta que me insiste de Jaime Reynoso, que pregunta que él ha estado trabajando en soluciones de Machine Learning y cuando él ha querido trabajar con herramientas de Google y de Oracle, ve que están siendo muy pegadas a Python y no le permite a él hacer un trabajo de más alto nivel. Pregunta que qué plan tiene tanto Oracle como Google al respecto. Bueno, del lado de Google, pues tal vez sería interesante revisar de pronto por qué solamente ves Python, porque digamos todos los servicios de analítica y machine learning que ofrece Google exponen un API y se puede crear un cliente en Java, en PHP, en Python, en C++, en Ruby, otro lenguaje que se llama Go. Entonces sería interesante ver de pronto, pues no sé si de pronto hace falta complementar temas de información, pero no solamente se soporta Python. De hecho, TensorFlow es una librería que hoy en día es open source, es tal vez la librería más completa para hacer machine learning. La puedes programar en cualquiera de estos lenguajes que te he mencionado. O si te vas por los servicios de Google, lo que te digo, todos te van a exponer un API y entonces puedes crear un cliente de esa API en todos estos lenguajes que te he mencionado. Entonces, digamos que no es solamente, no se cumple solamente que sea Python. Entonces, habría que revisarlo bien, pero soporta múltiples lenguajes. Ok. Si quieres, Hasblady, antes que Juan responda ahí por el chat, dale tu correo otra vez, Hasblady, para que él te cuente lo que él tiene. Dale, Juan Felipe. Dale.
Entonces, claro, para hacer analítica de más alto nivel, pues de no entrar al código como tal, por ejemplo, hoy en día haciendo analítica en Oracle Analytics Cloud, nosotros podemos entrenar modelos predictivos, ¿sí? Simplemente haciendo un drag and drop dentro de nuestras herramientas, es decir, que pues no necesitamos ir a Python, pues a una consola realmente a sentarnos a programar el algoritmo, sino que también tenemos estas opciones de hacer pues analítica de esta manera y también pues generar también no solo modelos analíticos desde Python, sino también actualmente soportamos en la solución R y también contamos con todo el paquete de minería de datos para hacer y entrenar modelos de Machine Learning vía PLSQL, que es aún mucho más amigable para nuestros usuarios normalmente, por ejemplo, que vienen con bases de datos, ¿sí? Entonces tenemos una amplia variedad de modelos de Machine Learning que podríamos hacer, por ejemplo, vía PLSQL, o te menciono también las herramientas que podemos usar para usuarios de más alto nivel, como en Oracle Analytics Cloud. Gracias, Juan Felipe. Invito a Jaime Reynoso que se ponga en contacto con Juan Felipe y con HeartBlady para que ellos le puedan seguir dando el apoyo que está solicitando. Bueno, muchas gracias a todos los que presentaron hoy. HeartBlady, Juan Felipe, Aaron, excelentes presentaciones. A todos por haber participado y de una vez los invito a la segunda parte de este CEO Talks de Analytics que va a ser el próximo jueves. Que tengan una feliz tarde y una feliz noche a todos. Muchas gracias.